Bien, hermanos, esta noche eh, damos inicio al estudio bíblico que nos corresponde y vamos a estar cubriendo los versos del 11 al 19 del capítulo 7 de Hebreos. Am, la pasada reunión, es decir, el estudio bíblico anterior, estuvimos hablando un poquito más acerca de este personaje que ya vimos que hasta cierto punto generaba un misterio. Me refiero a Melquisedec, quien estuvimos viendo que es identificado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vimos que él era mayor que Abraham, ¿verdad? Y eso era lo que implicaba su ministerio. Era mayor que Abraham porque Abraham recibió, es decir, porque él bendijo a Abraham, el mayor bendice al menor, porque él bendijo a Abraham y porque Abraham le entregó los diezmos a él, ¿verdad? Y de alguna manera la escritura nos dice que en Abraham estaba implícito también Leví, quien sería un descendiente de Abraham dos, dos generaciones más adelante, de donde saldría después de Leví la línea sacerdotal del culto y del pueblo de Israel. Pero estuvimos viendo cómo el hecho de que Abraham diezmara a Melquisedec y recibiera de Melquisedec la bendición, y estando Leví implícito en Abraham, pues eso implicaba que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio muy superior, superior al sacerdocio levítico. De eso es de lo que estuvimos hablando, pero de alguna manera dejaba una pregunta en el aire. Creo que con eso concluimos. Si existe un sacerdocio mayor que el de Leví, ¿para qué Dios, ah, para qué Dios lo anunció? ¿Para qué Dios lo instituyó? ¿Acaso no era suficiente el sacerdocio que el mismo Dios instituyó en el Sinaí? Porque recordarán ustedes que el sacerdocio levítico fue instituido por Dios mismo. Lo tenemos en Éxodo y lo tenemos también en Levítico, donde Dios instituye el sacerdocio levítico. Por qué ahora a Dios añade un nuevo sacerdocio? Bueno, algo de esto va a hablar hoy en la carta a los Hebreos, el autor, y vamos precisamente a tratar de cubrir esa misma pregunta. Y la respuesta va a tocar algo que diríamos nosotros es de alguna manera personal. Vamos a ver ciertas aristas que tienen que ver también con nosotros y con nuestro deseo siempre latente de querer alcanzar a Dios por medio de nuestro esfuerzo. Y vamos a ver hoy cómo aquí en esta pericopa se nos va a mostrar, diríamos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, un camino más excelente. Ajá. Entonces, tengan a la mano sus Biblias porque vamos a ir verso a verso como estamos cubriendo esta carta. Tengan a su mano su Biblia y vamos a leer precisamente los versos del 11 al 19. Ujú. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que también que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Empecemos por la pregunta con la que el autor abre precisamente esta sección, porque en verdad todo el argumento, el resto de la película va a estar conectada con esa pregunta. Ajá. Y dice ahí justamente en el versículo 11, si la perfección hubiera, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ajá. Pueden entender, ¿verdad? Una pregunta hasta cierto punto lógica. Ahora, para entender de lo que se está hablando acá, tenemos que mirar a esta palabra, a la palabra perfección, a esta palabrita que está ahí, perfección. En este caso, hermano, la palabra perfección, porque cuando mencionamos ese término, lo que viene a nuestra mente, por lo general, es a la perfección, a lo impecable, a lo moralmente perfecto. ¿Verdad? Cuando se habla en el contexto de la religión, cuando se habla de perfección. Pero en este caso particular, la perfección de la que aquí habla no es únicamente que una persona sea impecable moralmente, sino más bien, y no es que no lo contemple, ¿ok? Sí lo contempla, pero el peso de ese término en la carta, en Hebreos, en la carta a los Hebreos, el peso de ese término tiene más que ver con el acercarse a Dios con una conciencia limpia de la culpa del pecado. Y aquí permítanme hacer una pausa para solamente resaltar esto. En materia de la obra de redención que el Señor Jesucristo hace en un ser humano, un peso enorme de esa obra de redención implica que la persona que ha sido salvada a la misma vez es liberada de una conciencia que lo acusa por causa de sus pecados pasados. Ajá. Entonces, eso tengámoslo presente no solo aquí en el contexto del estudio, sino en nuestra vida cristiana normal, el diario. La salvación incluye la liberación del peso de una conciencia que se siente culpable o que es acusada continuamente por causa de sus pecados. Cuando el Señor Jesucristo te perdona, cuando el Señor Jesucristo te limpia, cuando el Señor Jesucristo te salva, el Señor Jesucristo quita ese peso
de culpabilidad en la conciencia de la persona, ¿verdad? A causa de la obra que él realiza de perdón y de justificación en la persona. Claro, la persona lo recibe por la fe, ¿verdad? Por la fe. Entonces, habiendo dicho esto y volviendo al texto, en el texto, este término perfección, de eso es de lo que se está refiriendo. Y para que más o menos tengamos un marco de referencia, miremos algunos pasajes de aquí mismo, de Hebreos, para que nos demos cuenta de esto que es importante entender, que la perfección a la que se refiere aquí el texto, que supuestamente el sacerdocio levítico debiera dar, ¿verdad? Debiera dar, pero no daba. Esa perfección no se refiere a que la persona no peca, sino a que la persona es libre de una conciencia de culpa por el pecado. Hebreos 9:9. Voy a darle, vamos a mirar tres textos, cuatro textos solamente. Y se los voy a dar porque creo que es importante. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica de ese culto. Entonces, noten ahí de nuevo cómo el término perfecto, perfección, que se pretende, que se entiende en el contexto del sacrificio cultico, del culto, de la religión propiamente judía, como dice aquí en el verso 9, que ese culto judío que implicaba la presentación de ofrendas y sacrificios por causa de los pecados que uno había cometido, dice, no puede hacer perfecto a la persona. Ve ahí el término perfección en este contexto, eso es lo que resalta. Dice, perfecto en cuanto a la conciencia, es decir, no puede quitarle la culpa, el cargo de conciencia pecaminoso por causa de los pecados al que practica ese culto. Entonces, noten, ahí ve, si vamos un poquitico más al verso 14, aquí mismo, dice aquí abajo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, nota aquí de nuevo cómo está en juego esa conciencia limpia que sí produce el evangelio y la obra redentora de Jesucristo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados y limpia en consecuencia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Nuestra pecaminosidad, los pecados que hemos cometido, que el ser humano ha cometido por siempre. Entonces, aquí una vez más, ve cómo el término está en la perfección, aunque ahí no se menciona, pero está relacionado con la limpieza de la conciencia de la persona delante de Dios. Miremos aquí el siguiente capítulo, capítulo 10, verso 1 y 2. Esto aquí está muy claro esto que estoy diciendo en estos dos versos. Porque la ley, recuerdo que eso es lo que está mencionando allá en el capítulo que estamos estudiando, el capítulo 7, el sacerdocio levítico con su ley, ¿verdad? Dice aquí nuevamente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ve? Nunca puede la ley hacer perfecto
a los que se acercan, a los que vienen a ofrecer los sacrificios según la ley judía y según el sacerdocio levítico. Dice aquí, está aclarando la escritura, no puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto judío, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces ven ahí claramente cómo hacer perfectos de lo que se refiere específicamente es de no tener conciencia de pecado, es decir, ser libre de esa culpabilidad que viene sobre la persona que se sabe pecador y que se sabe enemigo de Dios por causa de sus pecados. En el culto judío, lo que nos está diciendo aquí es que ellos podían ofrecer sacrificios, así lo estipulaba la ley, ellos deberían ofrecer sacrificios por sus pecados, pero seguían teniendo la conciencia de culpabilidad delante de Dios. No podían experimentar una limpieza de conciencia. Y eso es lo que sí ocurre con el Evangelio, con el cristianismo. Con Cristo, una vez que la persona ha sido reconciliada con Dios por medio de Cristo, la conciencia de pecado debe ceder, debe salir. ¿Por qué? Porque la persona se le ha dado una fe, ha creído que Jesucristo pagó el precio por sus pecados. Y no estamos hablando de un toro, de un animal determinado, estamos hablando de la sangre del Hijo de Dios. Cuando tú crees por la fe que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, murió por ti y cargó completamente con todos tus pecados, eso te genera una libertad de culpa, una conciencia limpia delante de Dios. No te consideras ni condenado, no te consideras ni culpable porque Jesucristo te ha limpiado y esa obra redentora de limpieza, de justificación que Cristo realizó en la cruz del Calvario es poderosa en comparación con la obra de los sacrificios levíticos. Y eso es de lo que está hablando Hebreos en la perícopa de hoy, y es de lo que está estableciendo Hebreos con relación a este sacerdocio superior, ¿verdad? Que tendría que venir. Entonces, vamos de nuevo a Hebreos 11. Entonces, Sí, tengo eh, un comentario ahí sobre hermano, y la ley y evangelio. Es interesante, no sé si ustedes lo ven, pero eh, eso desde el primer versículo ya podemos ver la distinción entre ley y evangelio. Y ajá, podemos ver cómo es la ley que se manifiesta en la incapacidad del sacerdocio levítico para llevar al hombre a la perfección, a la teleiosis, y aunque era algo establecido por Dios, pero nunca fue en medio de la justificación, ¿no? Sino algo claro, exacto. que Dios instituyó como temporal para revelar el pecado. Pero el Evangelio aparece ahí en la promesa implícita también de un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Exacto, exacto. Y es interesante porque Cristo viene a cumplir lo que el sacerdocio levítico solo prefiguraba eh, Y es y justamente de establece lo que está, exactamente. Y es justamente esa de lo que Pablo está reconciliación con el Padre. defendiendo. Ajá, sí, exacto, exacto. Entonces, el texto de este verso 11, como ustedes pueden darse cuenta, es contundente. Esta perfección de la que habla aquí, esta capacidad de limpiar la conciencia de pecado para acercarnos a Dios,
Es una condición que el sacerdocio levítico no podía garantizar. Ajá. La perfección no llegó por ese camino. Y lo sabemos porque el Salmo 110:4, que es el salmo que está apuntillando aquí, que se sigue apuntillando en esta perícopa y en la anterior, y aquí se retoma el Salmo 110:4, el Señor dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor establece otro sacerdocio. Siglos después, fíjense, siglos después de haber instituido el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, Dios mismo anuncia por boca de David el, vamos a llamarlo así, el desarrollo final o anticipado de su plan para proveer un acercamiento ya definitivo esta vez, al reconciliar al hombre con él. Dios en el Salmo 110:4 se nos da un anticipo de lo que Dios finalmente hará para esta vez sí limpiar las conciencias y hacer perfecto a los hombres en el sentido de limpiar sus conciencias de pecado en virtud de la obra sacerdotal de Jesucristo. Dice el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, si el sacerdocio, si el sistema levítico, y este es el punto, si el sistema levítico, y recuerden que Pablo le está hablando a judíos convertidos del judaísmo, la mayoría, pero con tendencias a volver atrás. Si el sistema levítico hubiera cumplido la meta final, la perfección del ser humano, en el sentido limpiar las conciencias del hombre para acercarse a Dios, el Salmo 110:4 sobraría. El salmo sobraría, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, estaría de más, porque el sistema levítico no necesitaría de ningún otro nuevo sacerdocio. Entonces, el hecho de que Dios mismo prometiera otro sacerdote y completamente diferente al esquema de procedencia levítico, demuestra precisamente que el primer sacerdocio no era el definitivo y de hecho era insuficiente. Fíjense en un detalle de paréntesis aquí. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis pone, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Es decir, el pueblo no inventó el sacerdocio levítico. Fue Dios mismo quien se lo dio. Fue Dios mismo, por medio de la ley, quien establece este sacerdocio. Por tanto, era un sistema bueno, no era un sistema malo, en un sentido hablando. Era un sistema que Dios mismo lo había dado, pero no era el sistema definitivo. Y por tanto, no podía perfeccionar. No podía perfeccionar. Entonces, ten eso en mente, guárdalo por ahí. Ni siquiera el sistema religioso que Dios mismo diseñó pudo darle al pueblo una conciencia limpia. Ni siquiera el sistema de la ley pudo darle al pueblo una conciencia limpia. Y tenlo por ahí, digo yo, porque después al final vamos a dar algo de eso en la aplicación, porque eso va a dar relación con el intento siempre latente en nosotros los seres humanos de la esperanza de alcanzar algún tipo de, de paz mental con Dios por medio de nuestro esfuerzo, de nuestra ley, del cumplimiento de nuestra ley, de nuestras obras, procurando, mientras más yo hago, mientras más me esfuerzo, pues más mi conciencia va a estar
limpia de pecado. Pero vamos a ver que eso no funciona así. Y eso vamos a ver al final. Ahora bien, si Dios anuncia un sacerdocio nuevo, entonces, por lógica, se desprende que tiene unas implicaciones enormes, porque estamos hablando de algo completamente diferente a lo que Dios ya había establecido y que por siglos eh, se estuvo practicando en Israel. Pero mira cómo dice el verso 12: porque cambiado el sacerdocio, fíjate, ya hemos sentado que hay un cambio de sacerdocio, del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y ese es el cambio enorme al cual yo me refiero. Ajá, déjame poner aquí. La palabra aquí cambio se básicamente está hablando de un traslado, de un cambio de fundamento. Es decir, el sacerdocio levítico funcionaba bajo una base legal que Dios mismo le había dado, precisa, qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que funcionar. Tenía que ser descendiente de Aarón, el sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví para poder ejercer el oficio. Por tanto, un sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es otro orden diferente, no puede operar bajo esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley lo descalifica. En otras palabras, un sacerdote que provenga o una persona que provenga de la línea de Melquisedec, según la ley, no podía ejercer el sacerdocio. Por tanto, para que se cambie el sacerdocio, dice aquí la escritura, tiene que haber un cambio de ley. Por tanto, si Dios instala un sacerdote nuevo, Dios mismo tiene que dar una base nueva, una base legal nueva. Dios mismo tiene que establecerlo. Y eso es precisamente lo que hace en el Salmo 110:4. Volvemos al Salmo. Ajá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjate en los versículos 13 y 14 cómo muestran este problema. Y aquel de quien se dice esto, está hablando de Melquisedec, del orden de Melquisedec, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ahí está el problema. Es de otra tribu, no de la tribu levítica. Y de esa otra tribu, y está pensando de manera particular en Cristo, porque le está haciendo la conexión con Cristo, de esa otra tribu nadie sirvió nunca al altar y no podía servir al altar porque la ley lo descalificaba para ese oficio. Verso 14, porque manifiesto es decir, todo el mundo sabe que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de la cual a nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ajá. Nuestro Señor, y aquí ese es el problema, nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ya vimos la semana pasada que de esa tribu de Judá es de donde venían quienes, los reyes. Pero nada tenía que ver la tribu de Judá con el sacerdocio. Nadie de Judá, dice acá, sirvió nunca en el altar. Es más, ya vimos la semana pasada el ejemplo del rey de la tribu de Judá, Usías, que quiso ocupar una función sacerdotal y quemó incienso en el templo, cosa que corresponde exclusivamente al sacerdote, y el sacerdote tenía que ser de la línea de Leví, pero Usías, que era rey de la línea de Judá, entró al templo y quiso ofrecer quemar incienso y fue herido con lepra por Dios mismo. Segundo de Crónicas 26, del 16 al 21 está la historia. Entonces, según la ley de Moisés,
Jesús está legalmente descalificado para el sacerdocio levítico. Ajá, está descalificado. Pero noten el verbo, digo yo precioso, hermoso como Pablo lo presenta acá. El verbo aquí en el verso 14, vino, el verbo venir. Noten aquí, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Pero ese venir, ese vino, el término, no te lo voy a decir en hebreo, en griego, porque ustedes no saben ninguno griego, pero implica ha brotado, ha amanecido de Judá. Y es un lenguaje, lógicamente, que nosotros no lo vemos, nosotros estamos viendo el vino y de venir y que procedió, pero el término en griego que utiliza ahí en la escritura para decir que el Señor vino de la tribu de Judá, ese término venir, ese verbo, es un término con un alto lenguaje de la promesa mesiánica. Ha amanecido, ha brotado. Por ejemplo, el número 24:17 nos dice que la estrella que sale de Jacob, una promesa mesiánica referida al Mesías. En Isaías 11:1 nos habla del renuevo que brota del tronco de Isaí, hablando del Mesías que viene de la línea davídica, de la línea de Isaí. El sol que amanece sobre los que están en tinieblas, según Lucas 1:78, el sol que amanece. Entonces, Jesús no vino de Judá como quien es uno más en el organigrama. Diríamos mejor, él amaneció sobre su pueblo como amanece un nuevo día. Él brotó, cumplido el tiempo, descendió del cielo y cumplido el tiempo, vino, brotó, amaneció para que nosotros, toda la humanidad, pudiera alcanzar redención y un nuevo amanecer. Es hermoso el término que se utiliza ahí para describir esta venida del Señor. Y aquí precisamente llegamos a lo que pudiéramos identificar como el corazón del mensaje. ¿Sobre qué base Jesús es sacerdote? Si él no es de la línea levítica, como la propia ley de Dios establecía, él es de la tribu de Judá. ¿Sobre qué base entonces él puede ejercer el sacerdocio que es según otro orden, según el orden de Melquisedec? Bueno, dice los versos 15 y 16. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, esto a lo que se refiere, y esto es aún más manifiesto, es decir, está hablando de la discrepancia entre ejercer un sacerdocio según otro orden y no el levítico, como establecía la ley. Y el Señor viene de otro, él está conectado con otro orden que es el de Melquisedec. Entonces está diciendo aquí la escritura, esto es aún más manifiesto, es más evidente que cómo el Señor puede ser sacerdote si no es levita, de la tribu de Leví. Dice, esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, si él viene de una línea que no es la línea sacerdotal original. Un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ya hablamos ya de eso, sino según el poder de una vida indestructible. Y el contraste que está haciendo aquí, hermanos, es un contraste fuerte.
El sacerdote de Aarón, el sacerdocio de Aarón descansaba, ya vimos, en la ley del mandamiento. Dios mismo lo establecía, tenía que ser descendiente físico de Aarón, como mandaba la ley. Pero el sacerdocio de Jesús, que es el que está defendiendo aquí la escritura, descansa sobre una base diferente, según el poder de una vida indestructible. Miren el verso 16. Y noten, yo puse en recuadro estas dos palabras porque son las que ayudan a resaltar el contraste. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino constituido según el poder de una vida indestructible. Entonces, nota, puedes ver este contraste entre ambos oficios sacerdotales. Uno, constituido en la ley, de lo que mandaba la ley, que tenía que ser descendiente de Leví, pero el sacerdocio de Cristo no es según esa constitución, sino según el poder de una vida indestructible. Y eso se demostró evidentemente, y lo que Pablo tiene que tener en mente ahí, me atrevería yo a decir, es en la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote no según la ley lo establecía de la línea de Aarón, que por demás eran sacerdotes que morían y había que establecer un nuevo sacerdote, y ese otro nuevo sacerdote moría y tenían que establecer otro nuevo sacerdote. No, Jesucristo no es de esa línea. El sacerdocio de Jesucristo está certificado, cualificado, respaldado por una vida indestructible que se evidenció claramente en la resurrección. La muerte lo atacó, pero no pudo retenerlo. Lo dice también Hechos 2:24. Melquisedec ciertamente aparece en la escritura sin registro de muerte. No se sabe cuándo nació ni cómo murió. Jesús hizo algo infinitamente mayor. Entró en la muerte, experimentó la muerte, pero la muerte no lo pudo derrotar. La venció desde adentro. Destronó a la muerte con su resurrección, y al que tenía el imperio de la muerte lo venció con su vida indestructible. Este sacerdote, este sumo sacerdote, es por mucho superior. Pero más que esto, hermano, tengamos presente que aquí cuando se refiere al Señor Jesucristo y al basamento de su oficio sacerdotal, al hablar del poder de una vida indestructible, tengamos presente que no solo está en relación con su resurrección corporal, sino a la divinidad misma de Jesús. Digo, a su divinidad misma como hijo de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote no solo es hombre como nosotros, y por eso nos entiende y por eso intercede perfectamente a nuestro favor como sacerdote delante del Padre. Pero también Él es Dios. Y ahí está justamente
esa vida indestructible de la a la que se refiere aquí en el texto. Y yo creo que eso nos tiene a nosotros que transmitir confianza y descansar en el ministerio de nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es hombre y nos entiende perfectamente en todas y cada una de nuestras luchas, porque por demás fue tentado en todo y nos puede entender y puede compadecerse de nosotros en medio de nuestras tentaciones y de nuestras luchas, ¿verdad? Pero aparte de eso, Él es Dios. Él es Dios. Y por tanto, su sacerdocio está basado en el poder de una vida indestructible. Por eso el verso 17 remata citando el juramento de Dios. Verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y recuerden ustedes que cuando Dios habla, su palabra es performativa. Su palabra hace lo que dice. Por tanto, este salmo no es una opinión sobre Jesús. No está hablando, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como si fuera una opinión de Jesús. Ese salmo es el acta de nombramiento por el cual Dios está anunciando e instalando a Cristo en ese oficio. Jesús no necesita genealogías, porque ese eran los requerimientos del sacerdocio arónico o levítico. Jesús no necesita certificados humanos. Él tiene algo mejor. Aquí tiene el juramento, el testimonio jurado de Dios mismo en su palabra. El testimonio jurado. Dice aquí el texto, pues se da testimonio de él, sí, testimonio legal, y quien lo da es Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Ahí está la certificación a Cristo, según el orden no de Aarón, sino de Melquisedec. Piensa por un momento lo que esto significa en la práctica. Todo sacerdote de Israel tarde o temprano moría. Su oficio sacerdotal tarde o temprano se interrumpía. Había que establecer uno nuevo. Pero el sacerdote nuestro no muere. Es indestructible. Ajá, guarda esa palabra ahí para el final. Entonces, si Dios ya instaló al sacerdote perfecto, ¿qué pasa entonces con el sistema anterior? Los versos 18 y 19 justamente cierran este argumento con una mala noticia para los judíos y para todos los que tienen un aprecio por ese sistema, pero una buenísima noticia para los cristianos. Dice versos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual ahora sí nos acercamos a Dios. Por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué pasa con el sacerdocio anterior? Dice, queda abrogado, queda anulado. Y ese término abrogado, anulado, es un término legal, el que está usándose aquí, es un término legal. Implica la derogación oficial de un decreto, sí, de una manera formal y oficial, certificada. El mandamiento anterior
el sacerdocio anterior queda abrogado, queda anulado legalmente. Dios mismo lo derogó el sacerdocio levítico cuando estableció un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. Y noten ahora por qué. Y esto es muy relevante. Esto va a dar relación, José, con lo que tú mencionaste ahorita. ¿Por qué tuvo que ser abrogado ese sacerdocio? Dice, a causa de su debilidad e ineficacia. A causa de su debilidad y, e ineficacia. La ley no es que fuera mala. De hecho, Romanos 7:12 nos dice que la ley es buena, es santa, es buena, es justa. Pero está hablando de su debilidad e ineficacia. ¿Y por qué la ley se volvía y se vuelve? Esto es importante, hermanos, esto es importante para entender el Evangelio. ¿Por qué la ley? La ley no es mala, pero ¿por qué la ley se vuelve débil e ineficaz? Bueno, aquí no lo menciona directamente, pero Romanos 8:3 nos lo deja ver que la ley era débil por causa de la carne. Es decir, la permanencia de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el cómo Dios quiere que el hombre viva, depende de los hombres mortales, de la obediencia de los hombres mortales, depende de la obediencia de los pecadores. Ajá. Para que la ley permanezca santa, justa y buena como ella es, los 10 mandamientos, santos, justos y buenos como son esos hermosos, preciosos mandamientos, para que ellos permanezcan, el hombre tiene que cumplirlo. Pero el hombre está envuelto en pecado. El hombre está herido en la médula por la pecaminosidad propia de la naturaleza humana a raíz de la caída. La ley puede exigir, y de hecho lo hace, una conciencia limpia. Y eso está bien, pero la ley no podía dar una conciencia limpia. La ley puede decirte no mates, no robes, no adulteres, no cometas, hables mal en contra de tu prójimo, santifica el día del Señor, honra a Dios por sobre todas las cosas. La ley puede decirte compórtate de esta manera, mantén una conciencia limpia sin violentar la voluntad de Dios. Pero la ley no puede dar una conciencia limpia. La ley puede diagnosticar qué está bien y qué está mal. Principalmente, la ley puede diagnosticar qué es lo que está mal. Y a eso es a lo que nos referimos cuando la ley nos referimos a ella como un espejo, ¿verdad? Porque nos miramos en los 10 mandamientos y a medida que los leemos podemos ver cómo los rompemos todos y cada uno de ellos. Entonces, la ley puede diagnosticar el pecado, pero la ley no puede quitarlo. Como cuando tú te miras en un espejo, tú puedes ver la suciedad en tu rostro, en caso de que lo tengas, ¿verdad? Tomas el espejo y puedes ver en el espejo la suciedad de tu rostro, pero tú no puedes coger el espejo y pretender quitarte el churre de la cara. No lo puedes porque el espejo no te lo va a quitar. Y eso es lo que ocurre con la ley. La ley diagnostica nuestra suciedad, diagnostica el pecado, nos lo deja ver. Cuando nosotros leemos la ley, nos damos cuenta, contra es verdad, yo he hecho esto mal, contra es verdad, yo he violado aquí esta palabra, contra es verdad, yo no he cumplido esto.
Pero la ley no puede quitar el pecado, no puede darte una conciencia limpia, no puede limpiar tu conciencia. Podía, en el mejor de los casos, santificar el cuerpo por fuera, pero no llega al corazón, no, no toca el corazón, no transforma el corazón. Ujú. Es legalismo. Cuando se pretende tomar la ley para tener una conciencia limpia o para limpiar mi pecado, eso es legalismo, es el legalismo, es pretender aferrarme a un sistema legal de obediencia para poder, y sepan esto, hermanos, todas las religiones son legalistas, excepto el cristianismo. Todas las demás religiones son altamente legalistas porque apelan a la obediencia que uno puede tener de la ley para mantener una conciencia limpia. Pero eso es un fracaso porque la ley no puede dar una conciencia limpia. Por eso es que fracasa. Por eso es que el sacerdocio levítico, que era justamente esto, tuvo que, llegado el tiempo, ser removido como sombra, ser dejado atrás y dar paso al sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, quien, como ya leímos ya, por medio de su sangre preciosa y de su sacrificio en la cruz, ahora sí puede limpiar nuestras conciencias para acercarnos a Dios. Ajá. Ahora, noten que dice que la ley es débil. Noten que dice que la ley, a causa de su debilidad e ineficacia, pero no es que sea inútil, no es que la ley sea inútil o no es que la ley sea mala. Tengamos presente que la ley, ya dijimos que es santa, justa y buena, que ella es buenísima para diagnosticar el pecado. Tristemente, la ley debería ser, al estar establecida por Dios, debería ser cumplida sin limitación alguna por toda la creación de Dios, pero tristemente, por causa de la condición humana, el hombre no puede cumplir la ley y es el hombre quien, nuestra incapacidad de cumplirla, quienes hacemos a la ley débil e ineficaz, porque ella no puede entonces limpiar nuestra conciencia. Ajá. No puede limpiar nuestra conciencia. Y esto es exactamente la distinción. Estoy aquí. Ese botón de oro. Y esto es precisamente la distinción que Lutero hace entre ley y evangelio. Sí, alguien levantó la mano que no logro ver quién. Yo, Pastor Angélica. ¿Qué versión de la Biblia usted está leyendo, Pastor? Reina Valera 60, más. Porque yo lo estoy siguiendo, la Biblia de la Reforma. Ajá, ajá, Reina Valera contemporánea. Y la de la Reforma es Reina Valera contemporánea. Ajá. Y en ese versículo, ay, tengo tantos documentos abiertos que ahora no lo encuentro, discúlpeme. Sí, yo lo Y tengo me aquí. surgió la duda, porque en ese versículo dice endeble e inútil. Entonces, aunque entiendo Deble e inútil. perfectamente lo que sí, pero inútil, no, a ver si entiendo bien, en el sentido de que no tiene utilidad porque no es permanente, Sin provecho. sin Se provecho. traduce, Angélica, el término en cualquiera de las dos versiones, pues por supuesto que el término griego es el mismo siempre, y el término es anófeles, anófeles, o escuchan, Anopheles. ¿lo escucharon? No feliz. Eis. Anófeles, que se traduce
como inútil, sin provecho, que no da ventaja en ese sentido, Que no aprovecha, que no, que no aprovecha para su cometido. No aprovecha para su cometido. por eso está hablando del sacerdocio levítico, de si la idea era la salvación o la redención del pecado, Ajá. tenía un tiempo de caducidad, era por un año, y había que volverlo a hacer. O el sacerdocio levítico era mientras el sacerdote vivía. En un momento dado había que buscar otro. Entonces, si estoy entendiendo bien, es como para hacer el contraste del sacerdocio del sumo sacerdote, nuestro Ajá. Señor, de que es Ajá. indestructible, que era el contraste de que este era inútil porque en algún momento caducaba, era destruible y este es indestructible. Sí, exacto. Y, y el sacerdocio levítico era débil e ineficaz, incapaz de limpiar nuestras conciencias. Claro. Pero el sacerdocio levítico, recuerden, y esto es lo que el énfasis que estaba dando, que fue establecido por Dios según la propia ley de Dios. Entonces, no es que la ley que No es que fuera establece el inútil porque lo sacerdocio estableció levítico Dios. no sirviera, Mm. sino que a causa de nuestra pecaminosidad, de nuestros pecados, diríamos, el sacerdocio levítico no podía limpiar nuestras conciencias. Ujú. Era débil e ineficaz, incapaz de ser provechoso para lo que el hombre necesitaba y para lo que estaba establecido, que era precisamente para que el hombre pudiera acercarse a Dios luego de haber pecado. No sé si me Ok. explico. Sí, Dice, sí, es queda que me... pues abrogado el mandamiento anterior, que está hablando, por supuesto, mandamiento, la ley. Ujú. Note en verso 16, un momentico atrás, dice, constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, está hablando del sacerdocio levítico, que tenía que ser, ¿verdad? Según la ley en que se dio ese mandamiento, tenía que ser descendiente de Aarón. Luego dice aquí en verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Es decir, queda abrogado el sacerdocio levítico. ¿Por qué queda abrogado ese sacerdocio? ¿Por qué queda abrogado ese sacerdocio que se dio según la ley de Dios? A causa de su debilidad e ineficacia, porque el sacerdocio levítico no podía hacer a la conciencia del hombre limpia cuando el hombre pecaminoso se acercaba con sus toros y sus corderos para sacrificar y reconciliarse con Dios y acercarse a Dios. No lo podía lograr por su debilidad e ineficacia por causa de nuestra condición. Por eso dice aquí entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. La ley no pudo perfeccionar, y recuerden que perfeccionar aquí es limpiar la conciencia. La ley no pudo limpiar la conciencia del hombre, no podía. No es que fuera mala, ya lo dijimos, pero producto de nuestros pecados, de nuestra condición humana, la ley no podía, no tenía ni tiene la capacidad de limpiar las conciencias. La ley identifica el pecado, pero no limpia la conciencia.
No es que sea inútil, no es que sea inútil, es que no limpia la conciencia. No está diseñada para eso tampoco. No es el fin de la ley. Por eso es que el sacerdocio anterior tuvo que ser abrogado, llegado el momento, llegado Cristo, porque el sacerdocio anterior judío era débil e ineficaz. Era débil e ineficaz. Yo me maravillo con toda ese entendimiento que pulula dentro del evangelicalismo moderno de, de toda esta entendimiento dispensacionalista, en el cual ve el fin de los tiempos como la añoranza de la restauración de Israel y la construcción del tercer templo en Jerusalén y el ofrecimiento nuevamente de sacrificios a Dios en ese templo y que se le otorga cierta veracidad, efectividad a esos sacrificios que se van a ofrecer en el tercer templo y que por medio de los cuales Israel va a ser, mucho pueblo de Israel va a ser salvado. Yo me maravillo, yo no sé honestamente cómo se puede congeniar esa teología tan novedosa con pasajes como estos que es con una claridad meridiana se nos está diciendo que el sacerdocio levítico quedó abrogado, el mandamiento que lo estableció quedó abrogado debido a causa de que era débil e ineficaz. Razón por lo cual Cristo vino. Bueno, razón por lo cual no, perdón, quizás no es la mejor expresión. Era ineficaz y Cristo vino para llevar a cumplimiento pleno la obra de Dios de salvar al hombre y acercar al hombre a él, reconciliar al hombre con él, ya no según un sacerdocio incapaz de limpiar la conciencia de pecado, sino ahora el sacerdote, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Había una mano levantada. La mía. Ajá. Entonces, eso es como parte, o sea, es que al escucharlo, al explicárselo a alguien, puede sonar como que, como diría en inglés, un afterthought. Ah, Dios creó el proceso de los sacerdocios y no fue suficiente y esto no funcionó, déjame cambiarlo para esto. Y realmente es como parte de la revelación progresiva. Ese fue el plan de Dios desde el principio, está desde Génesis 3:15. Al igual que el tabernáculo y luego el templo y después es parte de esa revelación de un plan perfecto que Dios elaboró por la única razón de acercar al hombre y reconciliarlo a través de lo que evidentemente era la única posible manera de que uno como nosotros se le imputara el pecado para redimirnos y él aceptar ese sacrificio perfecto. Entonces, cuando uno ve un pasaje como este, él lo abrogó, no es un afterthought, como diría el americano, es que a través de la manera que uno sabe que nosotros los seres humanos aprendemos, ellos hacen un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre, esto no es suficiente. Y después vino el sacerdote perfecto, que es el sacrificio, el rey y el profeta que lo cumplió todo. Entonces, cuando estos días que yo he tenido que explicárselo a algunas personas, algunos de mis pacientes que son cristianos y están creciendo en la fe, entonces ellos lo ven y dicen, wow, es verdad.
Entonces, le puedo explicar lo de la ley y el evangelio porque ya son cristianos. Pero cuando es alguien que no lo conoce, que está buscando excusas para justificar sus pecados, pero es que, ¿cómo es eso de que Dios creó algo para después quitarlo? Bueno, porque no conocen que hay una revelación progresiva y que el Exacto. pueblo de Israel tenía, porque si fue un choque para ellos, cuando el templo fue destruido, o que ellos estaban esperando a alguien que liberara de la opresión del pueblo, de la opresión romana, imagínense lo chocante que tiene que haber sido, como usted dijo ahorita, al pueblo que está diciendo, esto que ustedes hicieron y esto no servía. No servía por esto, porque era débil, porque mire, este es el sacrificio perfecto. O sea, nosotros que ahora estamos de este lado, nos es chocante. Imagínense al pueblo de Israel cuando escucharon, esto no sirvió por esto, porque era débil, porque lo teníamos que hacer una y A, otra vez y no había manera de limpiar las conciencias. a mí me gusta más la palabra precursor que ineficaz o que débil, eh, en este caso, porque en realidad la ley nunca fue dada para justificar. Entonces, la ley lo que apuntaba a algo mayor Claro. siempre. Incluso tú lo puedes ver en los salmos, cuando David dice, especialmente en el Salmo 143, que dice, respóndeme por tu fidelidad, por por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, él ahí te está diciendo que a la justicia que él está apelando no es a la suya propia, ¿entiendes? Entonces, Sí. ellos lo Eh, sabían desde el principio que eso era, que había algo más allá de claro. la ley. Sí. Sí, sí. Pablo está justamente está defendiendo esa posición, ¿no? Este otro sacerdocio que es diferente al que ustedes conocían, le dice Pablo a los hebreos, eh, que es superior y que era necesario, y que era necesario. Nota aquí de nuevo, este texto lo leímos ahorita, pero lo traigo a colación de nuevo porque creo que es bastante ilustrativo. Dice Hebreos 10:1. Pero si lees Hebreos, si ustedes después cuando se acabe el estudio leen Hebreos 10 capítulo completo, van a hallar mucha claridad, mucha más claridad sobre este tema, porque lo desarrolla precioso. Pero notan acá los primeros versos, dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, una vez más aquí, y aquí quizá en este verso 1 lo está dando más, eh, lo está dando Angélica más, eh, no sé el término que usaría yo, pero básicamente lo que quiero decir es que aquí lo está dando, está haciendo una más fluido esa transición. Él está diciendo la ley era sombra de los bienes, no es que fuera mala, no es que estuvo equivocado Dios al darle sacerdocio levítico. No es como que Dios dio el sacerdocio levítico y entonces después se echó para atrás porque se equivocó y trajo el sacerdocio de Cristo. No, no, es un proceso en la obra de redención. Y en el periodo de la ley era sombra de los bienes venideros. Es decir, era algo que apuntaba a algo mejor que venía en el futuro, que Dios ya tenía preparado para el futuro, pero en ese momento esto era lo que Dios estableció. Era sombra de los bienes venideros, es decir, era algo bueno, pero en condición embrional. No era la imagen misma de las cosas, no era el fin que Dios estableció desde un primer momento.
era sombra, era transitorio hasta que llegara los bienes venideros. Y esa ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ella era sombra, ella no era el fin. Si ella fuera el fin, si el sacerdocio levítico hubiera sido el fin primero que Dios persiguió, pues entonces, ¿para qué establecer un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y es lo que justamente se está argumentando aquí en la perícopa de hoy. Si el sacerdocio anterior fue suficiente, ¿por qué Dios estableció uno nuevo? Verso 11. Si pues la perfección fuera, y recuerden la perfección, la conciencia limpia del ser humano, fuera por el sacerdocio levítico, el sacerdocio que se recibió por la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, totalmente diferente, que no fue llamado según el orden de Aarón? Ah, fue necesario, es una pregunta retórica en un sentido, fue necesario porque el sacerdocio levítico era sombra, no el fin que Dios tenía previsto desde el principio. Era transitorio, apuntaba a bienes mayores, que es el Evangelio, sacerdocio de Cristo, pero no era el fin. Ah, por eso es que Pablo puede decir aquí en verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, el sacerdocio levítico, ya caducó, se acabó su tiempo, se acabó su funcionamiento. ¿Por qué? Porque era débil e ineficaz, porque no era el fin a donde Dios quería traer, entretejer la redención del hombre. Era sombra, era débil e ineficaz porque era solo sombra transitoria. Pues la ley que lo estableció no perfeccionó nunca nada, no puede perfeccionar, no puede limpiar la conciencia. Ya vimos que el espejo no puede limpiar el churre que nosotros tenemos, que vemos a través de él. Ajá. Y mira cómo termina diciendo que habla de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La introducción, bueno, esto es la ley y el evangelio, que ahí mencionábamos cómo está presente. Y aquí, la introducción, el verbo aquí, en acercarnos, el verbo que utiliza aquí, acercarnos a Dios, es un término del Antiguo Testamento que se usaba específicamente en el contexto del culto judío. Es el término que describe al sacerdote acercándose a Dios en su santuario. Cuando el sacerdote va a oficiar y va a entrar en los oficios sacerdotales, al lugar santo y específicamente al lugar santísimo donde se encontraba con la presencia de Dios, ¿verdad? Nadie podía acercarse a Dios excepto el sacerdote. Pero aquí notan cómo dice que esta mejor esperanza, que son los mejores bienes que leímos en 10.1, mejores bienes, aquí menciona la introducción de una mejor esperanza por la cual, por esa esperanza,
nos acercamos a Dios. Ya no solo el sacerdote una vez al año, sino todos nosotros nos acercamos a Dios. Lo que antes solo podía hacer el sacerdote o el sumo sacerdote, hoy lo puede hacer toda la congregación por medio de Cristo. Y de hecho es lo que ocurre también, hermanos, cada domingo en el servicio divino. Nos acercamos al Dios vivo. No, como dice Hebreos 12, no a un edificio, sino al santuario celestial por medio de Cristo, de esa mejor esperanza a través de la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Ajá. Así termina diciendo aquí la perícopa, verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, el tiempo se me ha corrido, pero déjenme dejarle rápido algunas conclusiones, algunas aplicaciones prácticas, diría yo. Dijimos al principio en verso 11 que el sistema diseñado por Dios no pudo perfeccionar, no pudo quitar, limpiar la conciencia, pues tampoco la conciencia la puede limpiar los esfuerzos humanos. Y esta, yo mencionaba que es la tentación que habitualmente tenemos. Creer que podemos alcanzar, silenciar nuestra conciencia del pecado que nos acusa, procurando ser perfectos, procurando ser mejores, orando perfectamente, portándome perfectamente, procurando vivir una vida perfecta. Y no se me malinterprete, eso está bien. Anhelar esa clase de perfección en la conducta es justamente lo que se espera de un cristiano, pero no para aquietar nuestra conciencia, ¿ok? No para aquietar nuestra conciencia. Hay personas que pecan y luego por cargo de conciencia, que es una conciencia culpable, por cargo de conciencia, tú los ves que tratan de hacer cosas buenas obras. A veces cosas un poquito que uno dice, wow, ¿cómo alguien puede hacer eso? Wow, pero mira esta persona como la cantidad de dinero que dio a esta causa. Mira esta persona cómo se comportó, cómo me ayudó en este momento tan crítico y a qué precio tan alto me ayudó. Y uno puede decir contra qué, claro, pero muchas veces lo que hay detrás de esas muestras de servicio o de entregas sacrificiales, lo que hay es una conciencia cargada que busca aligerar el peso de culpabilidad. Bueno, eso es volver al sistema levítico. Y eso no funciona. Te puede aligerar por un breve tiempo y luego vuelve de nuevo la conciencia de la suciedad del pecado cometido. Dice claramente aquí la escritura, nada perfeccionó la ley. Y el punto es este, hermano. La perfección, la conciencia libre de pecado, no es algo que tú logras, es algo que tú recibes. Y recibes por la fe en el sacrificio que Cristo Jesús ya hizo por ti en la cruz. Dice la Confesión de Augsburgo en el artículo 4, ni siquiera los justificados alcanzan la perfección de la ley por su obediencia. La perfección que Dios pide, es decir, un corazón recto, una conciencia limpia delante de Él, la ganó Cristo con su obediencia perfecta y nos la da por gracia. Eso es lo que dice el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo.
en línea con la Escritura, por supuesto. Entonces no es algo que tú tienes que ganarte a través de una obediencia férrea a la ley, sino que tienes que recibir por gracia. Cristo pagó la deuda de tus pecados. Cristo ya sufrió y murió por ti, ya saldó tu deuda, ya tu deuda está limpia, no le debes nada a Dios, te puedes acercar a Dios libremente. Capítulo 10, léanlo esta noche. Capítulo 10 habla que podemos acercarnos a Dios por por el camino vivo y nuevo que Cristo abrió para nosotros. ¿Mm? Segundo, un sacerdote a todo apoyo humano se interrumpe. Los pastores a veces nos trasladan de iglesia o nos morimos. Los padres en quienes muchas veces buscamos apoyo envejecen. Los amigos muchas veces no están cuando los necesitamos en un momento puntual. Pero el sacerdocio de Jesús no se interrumpe jamás. Su vida venció la muerte. Dice que es indestructible, una vida indestructible. Cuando tú ores esta noche, no te atiende un suplente, no te atiende un santo para mediar por ti. Te atiende el mismo sacerdote resucitado con las mismas heridas gloriosas que sufrió por ti y te atiende hoy y te atiende siempre. Y ese también es nuestro consuelo juntamente cuando estamos con las personas que mueren, que parten de este mundo, la seguridad de que el sacerdote de una vida indestructible también para nosotros nos ha prometido una vida eterna. Y eso es en verdad hermoso. También esta aplicación con relación a la conciencia que acusa aún después de ese máximo esfuerzo. Ya dijimos que la solución, la respuesta no es esforzarte más. Es pedirle, esforzarte más es pedirle a la ley que haga lo que no puede. La respuesta es la esperanza mejor, esta que dice aquí en el verso 19, una mejor esperanza que ha sido introducido por la cual nos podemos acercar a Dios. Y esa mejor esperanza es la sangre de Cristo. Lo leímos en Hebreos 9:14 hoy cuando dice que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestra conciencia. Y esa limpieza no hay que imaginarla, no es que yo me imagino que soy perdonado, no es que yo me imagino, ay, yo soy cristiano, ahora yo creo, yo de alguna manera espero que yo soy justificado y que soy limpio y que ya mis pecados han sido perdonados. No, hermano, esa limpieza se te entrega a ti todas las semanas. Dios te la entrega en su palabra cuando te lo garantiza, cuando la leemos en la iglesia, cuando se proclama el evangelio en la iglesia, Dios te está asegurando tu limpieza. Desde que nosotros entramos a la iglesia cada semana y que desde que nosotros decimos la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos trayendo a colación esa limpieza que Dios oró por nosotros en el bautismo y que se nos entrega en la santa absolución y que se nos entrega en la santa cena. Ajá. Entonces, esa conciencia, si tú tienes una conciencia producto de pecado cometido, tú puedes tener paz recibiendo de gracia la seguridad que Dios te da del perdón de tus pecados a través de su palabra y de los santos sacramentos. Y por último, el domingo nosotros no venimos a la iglesia para cumplir una ley, para hacer un check de asistencia. Venimos a acercarnos. Y miremoslo así, venimos a acercarnos.
Verso 19 claramente nos lo dice, que nos acercamos a Dios y el tiempo es presente, real, ahora. En el Antiguo Testamento solo el único que podía cruzar esa frontera a acercarse a Dios era el sacerdote. Ahora en Cristo, mi hermano, mi hermana, tú, yo, toda la congregación entera, podemos entrar con Cristo al santuario celestial. Nuestra fe y nuestra unión mística con nuestro Salvador, entramos al santuario celestial. En el servicio divino no es una obligación que se cumple. Es el lugar donde Dios nos recibe, donde Dios nos habla, donde Dios nos sienta a su mesa, donde Dios nos alimenta y nos nutre nuestra fe. Amén. Bueno, ya dejémoslo acá. La semana que viene vamos a ver la perícopa del 20 al 28, del 20 al 28. Hoy vimos cómo Dios anula, abroga lo débil, instala a su Hijo según el poder de una vida indestructible, este nuevo sacerdocio. Pero ahora todavía tiene algo importante que aquí se va a ver nuevamente según el Salmo 110:4. Dios no solo habló, pero Dios juró. Y vamos a ver qué significa ese respaldo de Dios por el juramento que Dios hace, ese respaldo de Dios al sacerdocio de Cristo. Vamos a ver qué hace eso por nosotros. El juramento que Dios hace con relación al sacerdocio de Cristo, quien se nos dice que vive para interceder siempre a favor nuestro. Y vamos a ver que eso es una garantía jurada de nuestra salvación. Y vamos a desarrollar esto con el favor de Dios la próxima semana. Amén. Bueno, vamos a detener aquí, oremos y démosle gracias al Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, sumo sacerdote nuestro para siempre. Según tu palabra, podemos ver hoy que la ley ciertamente nos muestra nuestra necesidad, pero solo tú pudiste remediar. Por eso te damos gracias, porque tu vida indestructible venció a la muerte y porque por ti nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente al Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que limpies nuestras conciencias con tu preciosa sangre, que nos libres de buscar, de pretender buscar cualquier esfuerzo propio, algo que en verdad solamente tu gracia nos puede dar. Y guárdanos cerca de tu altar hasta el día en que nos sientas a tu mesa, en las moradas celestiales, en las bodas del Cordero. Manténnos ahí, Señor, cerca de tu mesa. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.